Siempre un gozo de ver algunos pasajes asociados con esta temporada y estamos ahora en Mateo 2, viendo estos primeros 12 versículos. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios o unos magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Señor, damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y permitir tu palabra permear a nuestra forma de pensar. Pedimos, Señor, que la palabra de Dios puede dirigir nuestras vidas, mostrarnos cómo eres tú, para que adoramos más a ti. Pedimos por nuestros amigos, amigas que están presentes, los que no han llegado al punto de arrepentir de sus pecados y confiar en Jesús. Pedimos que sus ojos puedan ser abiertos, de ver Jesús como es en verdad, revelado por su santa palabra. Y pedimos por todos nosotros que podamos ser cambiados, transformados más a la imagen de nuestro Salvador, por medio de considerar cómo es revelado por su palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, o como dice la Reina Valera, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Lo original aquí puede ser traducido muy específicamente, habiendo nacido Jesús, o después de nacer Jesús en Belén. Como veremos por el resto del texto, los eventos recordados aquí pasaron un cierto tiempo después del nacimiento de Jesús. Mencioné algo anoche acerca de esto, cuando mencioné que los magos o los hombres sabios no estaban ahí en el lugar donde nació Jesús. Entonces sentí la necesidad de explicarlo con más detalle bíblica ahora, para que nuestro entendimiento y fe reposa sobre la base bíblica y no solamente las palabras del pastor. Entonces vamos a hacerlo ahorita, pero primeramente vamos a captar el texto del versículo 1 y 2 en su contexto aquí de Mateo 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos de rey Herodes, hablando de Herodes el Grande, he aquí, o en lo original de la palabra, lo mismo que encontramos traducido, escuchen bien. Unos magos, unos sabios del oriente, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar, o sea, venimos a adorarle a él. Habiendo nacido Jesús, vinieron los magos. Entonces, antes que entramos el resto del texto, identificaremos los magos, o sea, los sabios, quienes vinieron del oriente después del nacimiento de Jesús en Belén. Hay mucha discusión y aún más tradiciones sobre los magos, o los seres reconocidos como los reyes magos por las tradiciones. La verdad es que las leyendas han afectado la manera que muchos piensan sobre el evento histórico que tenemos aquí en la Biblia. Entonces, para empezar, permíteme compartir lo que no sabemos sobre los magos mencionados aquí en el texto. Primeramente, no sabemos sus nombres, aunque las tradiciones, o sea, las leyendas extra bíblicas, les asignan los nombres. A lo mejor ustedes han escuchado 3 nombres asociados con estas personas. Realmente no sabemos sus nombres. Tampoco sabemos si eran 3. No sabemos cuántos magos fueron ahí. Pues había 3 regalos mencionados en el texto, entonces algunos dedujeron que había 3 magos.
Sabemos que había por lo menos 2 magos, porque el término traducido como magos está en el plural. Entonces había por lo menos 2. Es muy posible, aún más probable, que fueron muchos más que 3. Es probable que el grupo de magos era un grupo grande de los sabios viajando juntos con sus ayudantes, con ellos. Eran personas de capacidad y con posesiones materiales, como ya sabemos por los regalos que trajeron. Y 3 hombres solos viajando en gran distancia sobre el desierto, arriba de camellos, habrían muy vulnerables a los robos. Había rateros en aquellos días como en nuestros, ¿no? Pues ni sabemos que llegaron en camellos, aunque es otra tradición. Aún es posible, aún probable, que un grupo así viajaron en caballos finos árabes. No sabemos exactamente cuándo llegaron, aunque tenemos algunas indicaciones en el texto de un rango de tiempo. No sabemos de dónde vinieron exactamente. Pues vinieron del oriente, algún punto este de Jerusalén. No sabemos exactamente dónde, pero sí tenemos algo que nos ayude en lo general por el texto del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué podemos decir por seguro sobre la identificación de los magos? ¿Qué sabemos? Pues la palabra mago viene del griego magoi y puede ser traducido simplemente los sabios. Los magos como gente originalmente vinieron del rumbo de Caldea, como el imperio de Babilonia, donde está Irak día de hoy. Y más allá por el rumbo Persia del imperio de los Medo-Persia, donde hoy día está el país de Irán. Y lo que sabemos acerca de ellos por el tiempo de Cristo es que fueron reconocidos como una clase de sacerdotes o una casta religiosa de personas que vivieron de la tierra de Palestina. Aunque fueron monoteístas o creyeron en un solo Dios, los magos practicaron ideas del oculto. Más adelante, aún el nombre mago llegó a ser asociado en lo general con los que practicaron la mágica, como leemos en Hechos 13, versículo 6. No solamente fueron reconocidos como un sacerdocio religioso del oculto, pero también como expertos en las ciencias, las matemáticas y la filosofía. Tenían una historia como gente de ser muy educados. Y como los intelectuales en las ciencias de su día, en donde descubrimientos de la astronomía a veces fueron mezclados con las creencias de astrología. Los magos no solamente estudiaron los cielos, pero buscaron señales desde las estrellas. Hay mucho más que podemos decir y es muy interesante, pero no es necesario para nuestro estudio de hoy. Suficiente es decir que ellos fueron personas que conocieron las estrellas y los planetas, entonces notaron muy bien cuando había algo diferente ahí. Bueno, agárralo en su mente todo eso, porque en un momento más vamos a regresar aquí para ver su significado en relación al texto. Créeme, eso no es solamente una lección histórica, sino algo para apoyarnos a entender la historia en su contexto original. Notamos en el principio que los magos no llegaron en la noche que nació el Señor y que no llegaron allí al lugar donde Él nació, como es la tradición por muchos. Ahora quiero mostrarles algunas evidencias bíblicas de por qué creemos así. El texto original empieza diciendo, habiendo nacido Jesús en Belén, o sea, después de nacer Jesús en Belén, vinieron los magos a Jerusalén.
Y cuando los magos por fin llegaron a Belén, en el versículo 11, dice que ellos llegaron y entraron a la casa donde encontraron el niño Jesús. Versículo 11 empieza, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Entonces José y María ya estaban viviendo en una casa cuando los magos llegaron. Y no estaban todavía en la cueva donde Jesús nació, el lugar donde guardaron los animales. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No podemos decir por seguro, pero es probable que ya ha pasado por lo menos algunos meses o aún más. Ahora vamos a brincar a la historia según Lucas, después de que la historia del nacimiento y la visita de los pastores en Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Lucas 2:21. Circuncido al día 8 de acuerdo con la regla judía. Y siguiendo dice, versículo 22-24, al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar el niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 pichones. A cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés. Según la ley, para Israel, en el Antiguo Testamento, una mujer que dio luz a un niño quedaba con impureza ceremonial durante un total de 40 días y doble el tiempo si nacía una hija. Podemos ver esto en Levítico 12. Entonces fueron al templo con Jesús después de los 40 días, que los 40 días fueron cumplidos. Y de acuerdo con la ley, después de ese tiempo de 40 días fue necesario ofrecer un cordero de 1 año y un palomino. Pero los muy pobres, sin lo suficiente para comprar un cordero, dice Levíticos 12, versículo 9, fue permitido a ofrecer 2 tórtolos o 2 palominos, o sea, pichones. ¿Qué fue la ofrenda ofrecida por José y María? El sacrificio de los pobres. Entonces llegaron al templo después que cumplieron los 40 días de la impurificación ceremonial y ofrecieron el sacrificio de los pobres. Es inconcebible que ellos ofrecieron el sacrificio de los pobres en lugar de sacrificar un cordero si los magos ya vinieron a su casa en Belén con los regalos tan costosos de oro, incienso y mirra mencionados en Mateo 2:11. Entonces concluimos aquí que ya pasaron por lo menos 40 días antes que vinieron los magos a Belén. ¿Qué más? Mateo 2:7 dice, entonces Herodes llamó a los sabios o los magos en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Herodes quiso saber cuándo nació Jesús, no para adorarle, sino para matarle. Y sabemos que en Mateo 2:16, que Herodes se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Es indicación, por lo menos, que los magos empezaron a ver una estrella un cierto tiempo antes que llegaron a Jerusalén, posiblemente hasta 2 años antes, y por lo menos más cerca de 2 años, porque Herodes decidió matar todo niño bajo de 2 años de edad, esperando a matar a Jesús.
pues no mató a Jesús porque José escapó de allí con su familia después de recibir una advertencia del Señor, como leemos en versículos 12 al 14. Entonces, cuando llegaron los magos a visitar a Jesús, fue un tiempo entre 40 días y 2 años después que su nacimiento. Jesús, más grande que a veces pensamos y mejor para aguantar el viaje hasta Egipto con sus padres. Ahora, con un cuadro más claro de los detalles de la historia pintado en nuestras mentes, veremos algo del mensaje que el texto tiene para nosotros el día de hoy. ¿Quién fue mencionado en la historia? Pues tenemos el niño Jesús, sus papás y los magos. También tenemos Herodes el Grande, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Pero atrás de todo, y no mencionado por nombre aquí en el texto, tenemos el Dios soberano trabajando en los movimientos de la historia, mostrando su perfecta providencia que demanda nuestra atención. Los magos buscaron a Cristo para adorarlo. Nosotros también debemos buscar a Cristo para adorarlo. Juan 4:23, las palabras de Jesucristo mismo a la mujer samaritana, dice: pero la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. Los magos fueron guiados por Dios en su búsqueda a Él para adorarle a Cristo como Dios. ¿Qué podemos aprender aquí sobre los que buscan a Dios para adorarle a Cristo? Notamos primeramente en los primeros 2 versículos la providencia de Dios en las vidas de los que buscan a Él. Dios los guía a sus buscadores en su providencia. Versículos 1 y 2. La providencia de Dios se refiere a sus obras soberanas y su obra de dirigir los eventos de la historia. Dios los guía a sus buscadores en su providencia. La verdad es que nadie busca a Dios si Dios no está llamándole primero. Romanos 2, versículo 11, 2 dice que no hay quien busque a Dios. Dejados a nosotros mismos, siempre buscamos nuestra propia manera sin Dios. Cuando escuchamos a la gente dice: no, pues ellos están buscando a Dios a su propia manera. No están buscando a Dios. Están buscando escapar de Dios. Están buscando adorar algo, a alguien, pero no el Dios revelado por su palabra. Los que buscan a Dios son llamados de Él. Y si Dios está llamándole, debe buscarlo. Entonces veremos algo sobre el proceso en que Dios los guía a sus buscadores en su providencia. Ya notábamos que los magos fueron personas muy interesados en los cielos, los movimientos de las estrellas y los planetas. Astrónomos científicos, tal como astrólogos y religiosos. Entonces ellos habían estudiado el cielo y notado cómo todo estaba puesto en una orden perfecta. Como aún el tiempo de los ciclos regulares de la luna y las órbitas de los planetas podrían ser calculados. Hermanos, hay 2 maneras en que Dios revela a sí mismo a la humanidad. La primera manera es por la revelación general. Revelación dada generalmente o universalmente a todas las personas. Es el testimonio de un Dios creador dado a su creación. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día. Una noche a la otra noche revela sabiduría.
No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta otro extremo de ellos. No hay nada que se esconde de su calor. Salmo 19, 1 al 6. La creación en toda su belleza y orden perfecta habla de la necesidad de tener un creador. Es por eso que toda la humanidad que no busca a Dios para adorarle es condenada. Todos son responsables a adorar al Creador, por lo que ya saben acerca de Él por medio de la revelación general. El problema es que muchos prefieren adorar la creación en lugar del Creador. Romanos 1, 18 adelante nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, toda irreverencia hacia Dios, e injusticia de los hombres que con injusticia restringen o detienen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron o no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios lo entregó. Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces los magos esos recibieron la luz de la revelación general dado por Dios, medio del testimonio de su creación, y ellos respondieron bien. Ellos buscaron a Dios, buscaron al Creador. Si alguien busca al Creador Dios para adorarle en lugar de adorar a la creación, escuchen mis hermanos, Dios provea más revelación. Pues sabemos que la revelación general es suficiente para condenar a los hombres, pero no es suficiente por ella misma a salvarles a los hombres. Hechos 4:12 nos dice Jesús, sobre Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tienes la capacidad de ver la creación de Dios, debes dar cuenta que hay un creador y buscarle. Si no lo haces, seguirá bajo la condenación de Dios, separado de su amor y su misericordia eternamente. Pero si buscas a Dios, Dios en su providencia moverá las cosas para que recibas más revelación. La revelación necesaria para entregar su vida a Cristo. Los magos respondieron a la revelación general y buscaron a Dios. Viendo su estrella en el oriente, dice versículo 2, vinieron los magos para adorarle a Cristo. Hay mucha especulación sobre qué era la luz, o sea, la estrella que ellos vieron.
Algunos han pensado que fue algo natural, como cuando los planetas se juntan en una manera para producir una luz brillante. Y es verdad que históricamente los magos tuvieron algunas creencias sobre un hombre grande que va a venir cuando cosas así se pasan. Pero eso no puede explicar cómo la luz, identificada como su estrella, podía estar y después salir y estar en nuevo lugar sobre la casa de Jesús. No, es mejor entenderlo como algo sobrenatural, algo especial que hizo Dios. En la Biblia encontramos algo similar. Las manifestaciones de Dios están identificadas con luz. Números 24:17 habla de una estrella saldrá de Jacob. Apocalipsis 22:16 nos dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero, o sea, la estrella resplandeciente de la mañana. Es muy razonable que la estrella, o sea, el lucero que los magos vieron, fue una manifestación especial de la gloria de Dios, como también la Shekinah gloria de Dios fue manifestado ante los pastores en el campo de Belén en la noche que Jesús nació. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios guió a Israel en el desierto como un fuego brillante. En Éxodo 14:20 descubrió cómo la gloria alumbraba a Israel y fue como tinieblas a los egipcios. Entonces es posible que solamente los llamados a verla tuvieron la capacidad de ver la estrella que los magos vieron. Bueno, entonces los magos estudiaron los cielos, notaron su orden total que habla de un creador. Ellos buscaron el creador con la revelación general sobre él que recibieron. Y Dios los guía sus buscadores en su providencia. Y ellos recibieron entonces más revelación. Hay una revelación general de Dios, dado a todos los hombres, pero también hay una revelación especial de Dios, dado a los que buscan a Dios. La revelación especial ahora tenemos aquí, en la Biblia. La revelación específica sobre el Señor Jesucristo. Y Dios abre los ojos a ver a Jesús por medio de la proclamación y la lectura de su palabra. Dios los guía a sus buscadores en su providencia, pero el número 2, Dios los guía a sus buscadores con su palabra. Si tú has llegado aquí ahora es por la providencia de Dios. Dios lo ordenó las cosas así. Y recibiendo la revelación especial de Dios sobre Cristo por su palabra, ya tienes aún más responsabilidad a responder a Cristo. Otra vez pensando en los magos, ellos vinieron buscando el rey de los judíos. Vinieron buscando el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos no fueron judíos, sino gentiles, pero han escuchado la revelación sobre el Mesías y lo buscaban para adorar. Sabemos que por el libro de Daniel que los magos de su tiempo fueron considerados como intérpretes de sueños. Pero cuando ellos no pudieron interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, mandaron por Daniel para interpretarlo. Y en Daniel 2:24, el rey promovió a Daniel como jefe supremo sobre los magos de Babilonia. Después Daniel interpretó una revelación para el hijo del rey, Belsasar, quien sucedió a él como rey. La interpretación habló de la división del reino de los caldeos, o sea, Babilonia, y que el reino va a ser dado a los medos y a los persas. Todavía bajo el reino
Belsasar, Daniel recibió algunas revelaciones sobre los futuros reinos en la tierra y la revelación de las 70 semanas, o sea, 77 en Daniel 9:25, que profetizó el tiempo de la venida del Mesías. Sin duda, los magos compartieron la historia de las profecías de Daniel generación tras generación hasta el tiempo de los magos en nuestro texto. Y como expertos en las ciencias y las matemáticas, es seguro que ellos usaron la revelación especial dada por Dios para calcular el tiempo de la venida del Señor. Y más, después que buscar a Dios por medio de la estrella, llegaron a Jerusalén, los magos recibieron aún más revelación especial por medio de las Escrituras. Los sacerdotes y los escribas citaron los profetas en versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Dios los guía a sus buscadores en su providencia, versículos 1 y 2. Y Dios los guía a sus buscadores con su palabra. Podemos ver en los versículos 3 al 9. Por medio de la revelación general y especial, Dios guía a sus buscadores. Nada, absolutamente nada, pasa por coincidencia. Aún lo que los magos en el tiempo de Daniel aprendieron y pasaron a sus hijos tras las generaciones, fue parte del plan de Dios. Fue para guiar a los futuros magos a buscar a Jesús. ¿Y qué fue el propósito en los corazones de los magos? Vinieron para adorar a Cristo. No fueron buscando a Dios para encontrar algo, sino fueron buscando a Dios para adorar a alguien. Los magos respondieron bien. ¿Cómo estás respondiendo tú cuando escuchas la palabra de Cristo? ¿Estás buscando la iglesia, la palabra de Cristo, buscando a Dios para recibir algo? ¿O estás buscando a Dios para adorar a alguien? Algunos responden con indiferencia personal hacia la palabra. Podemos ver en los versículos 4 al 6. Los líderes religiosos aquí en nuestro texto respondieron así. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer del Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Los líderes religiosos entendieron el texto, pero cuando Herodes preguntó dónde había de nacer Jesús, los principales sacerdotes y los escribas respondieron rápidamente con la respuesta bíblica. Conocieron las escrituras intelectualmente, pero con incredulidad, con indiferencia. Ni fueron a buscar a Jesús en Belén. Ellos eran espiritualmente duros del corazón. Hasta hoy en día algunos responden con indiferencia personal hacia la palabra. Escuchen la palabra semana tras semana, rellenando sus cabezas con verdades interesantes, pero no permitiendo la palabra impactar a sus vidas personalmente. Otros responden con indignación en contra de la palabra. Podemos verlo en versículos 3 y los versículos 7 y 8.
Versículo 3 dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él. El término traducido como se turbó tiene la idea de un temor grande, como fue aterrorizado. Herodes no fue el rey real, solamente un líder puesto por los romanos sobre los judíos. Y él fue una persona quien aún mató sus propios familiares antes con el temor de perder su posición. Y dice el texto que todo Jerusalén con él fue aterrorizada. ¿Por qué? Pues aunque ellos tenían mucha razón de estar contentos con la noticia que ya viene el rey de los judíos, fueron aterrorizados a lo mejor porque conocieron a Herodes y cómo él va a reaccionar a las noticias. En los versículos 7 y 8 notamos que Herodes intentó engañar a los magos con el plan de matar a Jesús. Entonces Herodes llamó a los sabios y en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísame, para que yo también vaya y lo adore. No tenía la intención de adorarlo, ya sabemos. Él quería matar, envió ser matado todos los niños bajo de 2 años, intentando matar a Jesús. Algunos tienen temor de no estar en control de todo. Posiblemente algunas personas aquí no quieren someter a Jesús porque no quieren dejar su propio control de sus vidas. Si estás en el grupo así, pues permíteme preguntarte algo con amor. ¿Cómo está tu vida realmente? ¿En verdad piensas que tú eres el mejor, lo mejor para guiar a tu vida? ¿Realmente piensas que tú sabes mejor que Dios de lo que es para tu bien? Y necesito informarte que por fin de cuentas tú no tienes la última palabra sobre tu propia vida de todas maneras. Es Dios quien es soberano. Entonces es mucho mejor dejar de resistir su voluntad y someter a su voluntad enseñada por su palabra con fe en Jesús. Algunos responden con indiferencia hacia la palabra. Otros responden con indignación en contra de la palabra. ¿Cómo respondes tú cuando escuchas a la palabra de Dios? Debes responder como los magos. Ellos respondieron con fe en obediencia. Dios los guía a sus buscadores en su providencia. Dios los guía a sus buscadores con su palabra. Y Dios los guía a sus buscadores hacia su presencia. Versículos 9 al 11. Rápidamente notamos aquí algo acerca de los magos que sirve como ejemplo para nosotros, como ellos adoraron a Jesús. Versículo 9. Después de oír al rey, los sabios, los magos, se fueron. Y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ellos buscaron a Jesús con diligencia, con dedicación. No pararon hasta que conocieron a Jesús. Estudiaron, viajaban gran distancia y con gran sacrificio de energía y costo material. Y investigaron aún más para encontrar el lugar de Jesús. ¿Cómo está tu devoción al Señor? ¿Estás dedicando tiempo, sacrificando energía, buscando con diligencia su palabra para conocerlo mejor y adorarlo como Él es? ¿Levantas temprano para ordenar tu día con el propósito de venir y adorar al Señor? ¿Descansa la noche anterior para tener tu mente alerta y tu cuerpo no muy cansado cuando vienes al culto? ¿O ves la tele hasta medianoche?
levantas tarde, cansado, todo desorganizado, entonces corriendo llegas tarde al culto con tu mente todavía preocupado con muchas otras cosas. Versículo 10 dice, cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Acercaron a Jesús con gran gozo en sus corazones. Versículo 11, entrando a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Adoraron a Jesús con reverencia y humildad. Postrándose, lo adoraron, dice el texto. Cuando adoramos a Jesús, lo debemos adorar con corazones humildes y con reverencia. Y podemos decir aquí que debemos invitar a nuestros hijos venir con nosotros y aprender reverencia para el Señor también. Ellos van a aprender, van a adoptar en muchas maneras su actitud sobre la iglesia, su actitud sobre la adoración de lo que aprenden de nosotros. Me da mucho gozo a ver los papás que vienen con sus hijos para instruirlos y para mostrarles con su propio ejemplo cómo tener reverencia hacia el Señor entre los cultos de adoración. Y sé que algunos niños no son creyentes todavía, entonces no pueden adorar a Cristo en espíritu y verdad, pero están creciendo con reverencia hacia Dios. Están escuchando la palabra que es la fuente de la fe. La palabra que puede penetrar a sus mentes y corazones para que reciban la fe. Y con el tiempo el Señor llamará a los que habían de ser salvos. Es importante de notar aquí también que, versículo 11, lo adoraron a Jesús. Lo adoraron a Jesús, no a su madre María, como es común por la idolatría en nuestro día aquí. Lo adoraron con generosidad también, sacrificaron para Él. No todos pueden dar las cosas tan costosas que ofrecieron los magos a Jesús, pero todos deben dar lo mejor posible a Cristo con generosidad. De su tiempo, de tus talentos, de tus tesoros. Dios los guía a sus buscadores en providencia con su palabra, hacia su presencia. Y por último, Dios los guía a sus buscadores con su protección. Versículo 12 dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieron a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. No hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios. Dios no nos habla por sueños día de hoy, pero nos dio bastante advertencias por su revelación en la palabra. Con las advertencias podemos eliminar las opciones que lleguen a la necesidad y entonces podemos evitar el peligro. No es que Dios nunca va a permitirnos experimentar cosas difíciles, aún experimentar peligros. Él nos llama a tomar riesgos en nuestro servicio a Él. Pero últimamente estamos seguros en Cristo. Pasa lo que pasa, siempre vamos a estar con Él. ¿Qué es la cosa más peor que puede pasar a nosotros? ¿Alguien va a matarnos? ¿Dónde vamos a estar? Con el Señor para siempre. Entonces, en conclusión, notamos que los magos simplemente buscaron a Dios para adorar a Cristo. Creyeron en el Creador y buscaron a Él para adorar. Buscaron a Él con lo que ya recibieron y entonces recibieron más. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11 y versículo 6. Quiero dejarles con una pregunta importante mientras terminamos la enseñanza ahora. ¿Estás buscando a Dios?
para adorar a Cristo. No solamente los domingos cuando estamos aquí, pero todos los días. ¿Estás buscando a Dios por su palabra para aumentar tu adoración a Cristo? Isaías 55, versículo 6 dice, buscan al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que Él está cerca. El Señor está cerca por medio de la predicación de su palabra. Y Él recompensa a los